Hoy quisimos llamar o queremos llamar la atención de quienes nos están escuchando en unos aspectos que puede que no sean tan sustantivos, pero que son muy informativos sobre cómo opera el tema de la culpa patronal en materia práctica respecto de cómo se demandan, qué tiempos hay para demandar, pero hasta dónde se puede llegar con este tipo de asuntos para efectos de lograr que la justicia repare el daño producido por el actuar o por la omisión del empleador en sus deberes de protección para con el trabajador. Nos decía la doctora Isabel de que en reunión de socios dijimos, nos estamos encontrando en el campo práctico cierto con un asunto que resulta problemático para la clase trabajadora. Y es que en temas de riesgos laborales, accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, hay bastante desconocimiento, hay bastante imprecisión en la forma como se le presentan los procesos a la jurisdicción. Hay errores en la parte del recaudo probatorio, hay errores en la parte de la presentación de las demandas y lógicamente esto va a tener efectos en el resultado del proceso. Hay errores a nivel de la valoración e interpretación de las normas sobre riesgos laborales y deberes de protección en materia de accidentes de trabajo y enfermedades laborales por parte de los jueces, y eso lleva a que esos errores interpretativos terminen haciendo nulo la opción o la esperanza que tienen los trabajadores y sus familiares de reclamar ante la justicia la reparación del daño causado con ocasión de una culpa del empleador en la ocurrencia de un accidente de trabajo o una enfermedad profesional. Entonces esa reunión nos llevó a plantear la necesidad de hablar de este tema en Facebook Live, porque para eso es. Entonces, una primera idea para que tengan claro los quienes nos están escuchando. El trabajador al vender su fuerza de trabajo y el empleador al comprarla, ojo, suena como muy mercancía, pero la Corte Suprema de Justicia le llama al empleador el dador del trabajo y entonces lógicamente el trabajador es quien lo vende. Entonces, desde ese punto de vista, la ley laboral estableció unos deberes y se conocen como las obligaciones generales. Y yo digo que la obligación general principal, a pesar de que otros piensan otra situación, pero es simplemente lo que dice la ley del empleador respecto al trabajador, es el deber de protección y seguridad. El empleador, como es el que pone el riesgo en su actividad, debe garantizarle al trabajador protección y seguridad. Y esa normita que está establecida entre nuestro Código Sustantivo del Trabajo es de la que se desprenden todas las obligaciones relacionadas con la protección y la seguridad que tiene el empleador respecto a su trabajador. Y a partir de esa normita se ha desprendido todo el tejido de lo que es la responsabilidad por accidentes de trabajo y por enfermedad profesional. Entonces se tiene que, nuestro sistema jurídico establece dos tipos de responsabilidad cuando se habla de accidente de trabajo o de enfermedad profesional. La primera se conoce como responsabilidad objetiva. Lo único que interesa es que el accidente o la enfermedad se haya producido con ocasión del trabajo. Y esa responsabilidad objetiva activa el sistema de seguridad social integral. Ahí vendrá la ARL a responder por todo lo relacionado con enfermedad profesional y accidente de trabajo. El empleador hasta ahí lo único que tiene como obligación es tener afiliado a su trabajador, tenerlo cubierto en el sistema de seguridad social en riesgos laborales para que se active esa responsabilidad objetiva. Es decir, en el modelo de responsabilidad objetiva en riesgos laborales, no importa por qué ocurrió el accidente o quién tuvo la culpa del accidente o por qué ocurrió la enfermedad laboral o quién tuvo la culpa de la enfermedad laboral.
que fue el trabajador el que de manera imprudente se subió en la escalera sin tener la instrucción de ello y se cayó, responde el sistema de riesgos laborales. Por eso se llama objetivo. Objetivo es que no nos importa quién tuvo la culpa. Y le van a dar las prestaciones que el sistema trae. Y por eso se dice que la responsabilidad objetiva genera una reparación del daño tarifada. Tarifada es porque previamente se dice a qué tiene derecho. El trabajador se anticipa a valorar el daño. Y la segunda responsabilidad que puede surgir de una enfermedad laboral o un accidente de trabajo se denomina responsabilidad subjetiva. Aquí sí tiene importancia en qué fue lo que pasó y cómo pasó, para definir quién pudo haber tenido la culpa. El régimen de culpas de la responsabilidad que establece el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo se conoce como responsabilidad subjetiva. Y dice la norma, culpa suficientemente probada del empleador. Entonces la norma ya nos está llamando a qué es lo que se tiene que demostrar para efectos de que pueda tener éxito la responsabilidad o la reparación del daño por accidente de trabajo. Entonces queda claro, responsabilidad objetiva la responde el sistema de seguridad social con una indemnización tarifada. Responsabilidad subjetiva la asume el empleador culpable del accidente o de la enfermedad profesional con una indemnización del daño a partir de lo que se pruebe o se demuestre en el proceso. Está clarísimo el asunto desde ese punto de vista. Entonces, vienen los temas donde qué debe hacer el trabajador o sus familiares cuando se produce el accidente de trabajo o la enfermedad profesional. Cada vez que hay un accidente de trabajo o hay una enfermedad laboral, ya se llama laboral, no profesional, pero son sinónimos, se activa el sistema de protección establecido en la ley a través del sistema de seguridad social. ¿Cómo? Ahí mismo actúa la ARL. La ARL va a investigar qué fue lo que pasó y hace un informe. Y ese es el famoso reporte de accidente de trabajo. Reporte de enfermedad profesional, porque también se hace cuando hay enfermedad profesional. Se hace un informe sobre ella. Entonces, la ARL se activa para decir, a ver, ¿qué fue lo que pasó? Y hace una pequeña investigación. Y llega a unas conclusiones. Fundamental que el trabajador esté presente y conozca lo que está haciendo la ARL o lo que hizo la ARL en relación con el accidente de trabajo o la enfermedad profesional. ¿Qué fue lo que escribió la ARL? ¿Qué documentó? Porque hay que ser muy precisos, hay que ser muy ciertos. ¿Qué fue lo que realmente pasó? Y esas conclusiones y ese análisis que se haga inicialmente resulta ser una prueba fundamental, muy importante, ojo, no definitiva, pero muy importante para una eventual responsabilidad del empleador en lo que sucedió. Por eso hay que estar muy atentos. Entonces, lo primero que uno le aconseja a los trabajadores y a las organizaciones sindicales para que le informen a sus trabajadores es muy atentos cuando ocurra un accidente de trabajo o se produzca una enfermedad que se califique como laboral, de cómo fue que surgió, qué fue lo que pasó. Y revise y lea para ver si sí fue eso lo que pasó. Y que si pone en el informe, ese sí haya estado presente. Y que lean la versión a ver si sí dijo lo que era. Eso es importantísimo. Porque ese se convierte en el primer insumo que se va a tener en cuenta para un proceso de responsabilidad. Entonces, ojo, los procesos de culpa patronal en accidente de trabajo o enfermedad laboral se empiezan a manejar desde el momento de la ocurrencia y el levantamiento del informe de accidente de trabajo que hace la ARL e incluso el que hace el empleador. Hay empleadores que ellos mismos hacen su informe. Y por eso hay que estar atentos a quién lo hizo, cómo lo hizo y leerlo. Y si hay quejas por inconsistencias o cosas que no son precisas o no son ciertas en ese informe, hay que reportarlo a la ARL y decir, eso no fue lo que pasó. Venga, investigue bien, venga, recoja más pruebas. Hay que estar muy atentos con eso, porque ese va a ser un insumo importantísimo. Pero además de eso, ojo, cuando ocurre el accidente de trabajo, el trabajador debe de tener claro quién vio lo que pasó. Hay que tener claro, ya estaba presente Pedrito, fulanito, y apuntarlos, porque después se les olvida, después pasa mucho tiempo.
y se vuelve complejo. Entonces, ese es un primer momento que hay que tener en cuenta. Segundo momento, y es cuando se demanda. Y aquí vienen otros problemas prácticos. Se supone que para demandar por culpa patronal tiene que haber un daño y ese daño tiene que ser cierto. Y cuando no hay muerte, la certeza del daño surge a partir de que se defina en el trabajador una secuela definitiva. Y la secuela definitiva se define cuando se realiza el dictamen de pérdida de capacidad laboral o lo que se conoce como grado de invalidez con el que queda la persona accidentada o enferma. Vuelvo y repito porque eso también aplica para enfermedad laboral. Entonces viene un asunto muy complicado y ojo con esto. El proceso de definición de la pérdida de capacidad laboral está reglado, es la ley la que dice cómo se hace. Pero hay que estar muy atentos porque si el trabajador se demora o se duerme en hacerse todo este trámite, puede que mañana el juez, cuando vaya a demandar, le diga, ya esto está prescrito. Ojo que eso es bien importante. Si hay muerte en el accidente de trabajo o por enfermedad profesional, la prescripción, o sea, la posibilidad de demandar, de acudir a la Administración de Justicia para buscar la reparación del daño por la culpa del empleador, es de 3 años. Y los 3 años se cuentan cuando hay muerte desde el momento de la muerte. Pero cuando no hay muerte, sino secuelas, los 3 años se cuentan a partir de que el trabajador conoce el estado definitivo en el que queda, que es cuando el daño se vuelve cierto. Es que lo estuvimos tratando un año, ojo que esto pasa con mucha frecuencia. Ocurrió el accidente hace 2 años y todavía están tratando a la persona para ver si lo puede recuperar. ¿Quién lo está tratando? La ARL a través de la EPS, o sea, el médico tratante. Dice, no, le estamos haciendo terapia, venga que usted sí va a volver a caminar bien, usted no va a necesitar ninguna ayuda, venga y verá. Y le trabajan terapia 1 año, puede que más. No, es que le estamos haciendo cirugías. Y venga que a usted todavía le falta una cirugía. Y van 2 años. Y puede que pasen los 3 años después de que ocurrió el accidente y todavía le están haciendo tratamiento. La gente se angustia. Doctor, es que hay que demandar porque el accidente ocurrió hace 3 años. No, venga, que usted todavía le están buscando recuperación. Entonces todavía no conocemos cuál es el perjuicio. El perjuicio todavía no ha llegado al nivel de certeza, porque no sabemos cuál es la secuela con la que va a quedar. La secuela, como su nombre lo dice, se produce cuando ya la ciencia médica dice, ya no hay que hacer más, usted quedó como quedó. A partir de que ya le hacen el dictamen de pérdida de capacidad laboral, es que se cuentan los 3 años para poder demandar. Eso es un dato importante que hay que tener en cuenta. ¿Y cómo se demanda? Entonces, ¿qué es lo importante? Entonces, aquí surgen una serie de cosas que usted en el campo práctico, ahora Isabel contaba el caso del mensajero, pero la cantidad de cosas que suceden en una relación laboral, uno se asusta. Y uno puede escribir los libros que quiera con historias de accidentes de trabajo. Dice, ¿cómo? Y eso pasó. Y qué bobada. Claro, y esa bobada tuvo culpa el empleador. Y las culpas hay veces no son visibles. Hay que buscarlas, hay que despejar. Hay que despejar. Entonces, ojo, 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 que eso es importante porque hay veces a uno le dicen, no, es que todo estaba bien, le tocaba, y así es lo que dice, no le tocaba. Qué tipo tan de malas. Y el caso que nos están planteando acá, el de la sentencia que dijo la doctora Lisa, el caso del trabajador de Codensa que sufrió una electrocutada con alto voltaje y quedó con un 61% de pérdida de capacidad laboral, quedó inválido. Afortunadamente no falleció, pero quedó con mucha discapacidad. Ocurrió supuestamente cumpliendo lo que llaman las reglas de oro del riesgo eléctrico. Y en el proceso quedó demostrado que se cumplió con las reglas de oro. Entonces el empleador dijo, no, yo aquí no tengo que ver. Mira, todo se hizo. Le di los elementos de protección, se habló antes, se preparó el trabajo, teníamos unos planos con los que se trabaja, conocíamos las cuerdas eléctricas, eh, todo se hizo. ¿Qué fue lo que pasó? No nos informaron
de que había una cuerda eléctrica adicional en ese sector. No vimos la cuerda eléctrica porque habían unos palos, así lo dice la sentencia, que estorbaban la visibilidad. Pero además de eso, el que era el obligado o encargado de desenergizar, quitarle el voltaje a la cuerda esa, no lo hizo. Y entonces la empresa para la cual trabajaba el trabajador electrocutado dice, yo hice lo que a mí me tocaba, pero la empresa que nos contrató para hacer el servicio no hizo lo que a ella le tocaba, porque en el plano no nos pintó la cuerdita esa y además no le quitó la energía, y eso era de ella. Entonces le echó la culpa a ella. Y el primer y el segundo juez, como dijo Lisa, le dio la razón. Dijo, sí, todo lo que estaba previsible lo hizo y aún así el trabajador, te dicen, de mala le tocaba. Ojo, eso no existe en el campo del derecho laboral para efectos de la culpa del empleado. Es que tiene que existirse la posibilidad de prever lo que racional y razonablemente es previsible en materia de seguridad de un trabajador. Y por eso existen todas las normas. Hay mucha normatividad en materia de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Hay que ir a buscar. Y uno se encuentra con esas resoluciones y decretos del Ministerio del Trabajo sobre cómo se debe hacer una escalera, cómo se debe subir a una escalera, cómo se debe de manejar un montacargas, cómo se debe manejar un malacate, cómo debe ser el trabajo en alturas, cómo debe ser el manejo de cuerdas de electricidad. Todo está reglamentado. En construcción, cómo se debe hacer la construcción, qué se pone primero, qué no se pone, cómo se maneja hasta un martillo. Todo está reglamentado. Entonces hay que ir a buscar, hay que saber buscar, hay que saber interpretar. Entonces la responsabilidad del empleador está siempre ahí latente, hay que saberla buscar. Y para saberla buscar, son expertos. Y aquí es donde yo digo, señores trabajadores, asesórense bien. A nosotros nos da lástima, nos da pesar cuando vemos sentencias de la Corte Suprema de Justicia de un trabajador con un accidente de trabajo que quedó inválido donde absuelven y absuelven por errores en el proceso, porque desafortunadamente el profesional del derecho que los acompañó no era un experto. Y entonces se queda el trabajador y toda su familia sin una reparación del daño que es cuantiosa y es generosa porque las fórmulas que utiliza la Corte Suprema de Justicia generan reparaciones grandes. Y entonces por eso digo, hay que buscar expertos. Esa es la primera regla, para poder empezar a recoger desde antes de demandar el material que nos pueda aumentar la posibilidad de éxito en un resultado final. Obviamente el empleador se va a defender con todo su arsenal y va a decir, no, aquí no hubo nada. Inclusive muchas veces le echan la culpa al trabajador y dicen, no, fue él. El tipo sabía que no podía meter la mano allá y la metió. Eso es lo que dice. El tipo sabía que no podía subirse allá y se subió. Y entonces uno dice, venga, ¿y quién estaba pendiente de que el tipo no se subiera allá? Si era un sitio peligroso. Venga, y si le daban los elementos de protección, ¿quién era el encargado de verificar día a día de que el trabajador sí se ponía los elementos de protección? Ustedes no saben la cantidad de demandas que se ganan en materia de responsabilidad del empleador por accidente de trabajo, porque le encuentran los elementos de protección al trabajador en el locker. Y el empleador se defiende diciendo, vea, es que no se los ponía, pero mire que ahí están, y sí, en el proceso se prueba. Ahí estaban, vea, estaban guardaditos en el locker. Y oiga, venga, es que no es solo que se los dé, es que le obligue a ponérselo. Y si el trabajador no se lo pone, es causal de despido. Se lo puede echar con justa causa, por no por no utilizar los elementos de protección personal. Pues el empleador se defiende diciendo, no, yo se los doy, no se los pones, culpa de él. No. Ahí es responsabilidad del empleador para un accidente de trabajo. Entonces, un montón de cositas muy pequeñas que hay que saber detectar para indicarle a un juez, ahí hubo culpa. Tercera idea, hombre,
Son muchos casos donde el trabajador es imprudente. Trabajadores queridos y defendidos por nuestra firma, pero se equivocan, claro. Y hay veces no entienden y les da pereza. Miren, temas de enfermedades profesionales, donde al trabajador empresas que trabajan con químicos y con material particulado en el aire, entonces les dan las mascarillas especiales para que no aspiren ese material, y muchos se la ponen hasta aquí, muchos se la ponen mal puesta, no se la presionan como debe ser, porque dicen, no, es que eso no lo aguanta nadie. Y en 2 o 3, 5, 6 años, 10 años de estar trabajando en la empresa empiezan a tener problemas respiratorios, enfermedad profesional, porque exposición, porque tiene una relación directa con la actividad, etcétera, enfermedad profesional. Culpa del empleador. Dicen, no, yo le di la mascarilla, no la usaba. Venga, es que usted la tiene que dar y obligarlo a que la use. Ahí es responsabilidad. Y puede que el trabajador acepte. Ojo, en un proceso que tuve, el trabajador aceptó. Yo no me ponía la mascarilla como debía ser porque sentía que me ahogaba más. Pero como no me decían nada, mi supervisor se enteraba todos los días de que yo no me ponía bien la mascarilla. Y el supervisor fue a declarar en ese proceso y el supervisor dijo, sí, señor. Yo le llamaba la atención, pues él no hacía caso. Y se declaró la responsabilidad del empleador porque omitió su deber de obligar al trabajador a utilizar bien el elemento de protección. Se demostró de que el empleador se enteró que no lo estaba usando bien y no hizo nada. ¿Qué significa? Fue negligente y esa negligencia la cobró. Entonces, en materia de responsabilidad, si el trabajador se equivoca, en otros casos se encuentra de que el trabajo 90% y el empleador en un 10%. Y ese 10% es suficiente para que el empleador tenga que responder. Interesantísimo, este campo es interesantísimo. Cuarta idea, en materia de culpa patronal, no solo se piden perjuicios materiales, también se piden perjuicios morales. Y no solo demanda el trabajador, también pueden demandar sus familiares. Entonces el trabajador es casado. Pongo el ejemplo, porque el caso fue el que traímos acá. La persona que demandó en ese proceso fue el trabajador que recibió el alto voltaje y se quemó, se electrocutó y quedó con un 61%. Pero en ese proceso hubieran podido demandar la esposa y los hijos que tenía. Perfectamente hubieran podido responder y hubieran obtenido una reparación grande por perjuicios morales. Es que no es lo mismo que la mujer tenga un esposo sano, que puede hacer todo lo que puede hacer una persona sana, ojo, a que quede con un esposo de un 61%, que le va a tener que ayudarlo ella a vestirlo, por ejemplo, que no va a poder cumplir con actos elementales de la vida de relación como asistir a reuniones sociales, tener relaciones sexuales. Hay enfermedades o accidentes que privan a la persona de eso. Y obviamente su pareja se ve afectada. La pareja puede demandar pidiendo reparación del daño. Los hijos. Es que mi papá, que le tuvieron que amputar una pierna por el accidente, jugaba fútbol conmigo todos los fines de semana. No pudo volver a jugar fútbol conmigo. Ese hijo se ve afectado. Entonces, hay que demandar también por la familia. Eso no se hace. Entonces, es un llamado para que se asesoren bien. Y en tema ya de el proceso como tal, la demanda hay que saberla redactar. Las pruebas hay que saberlas pedir y aportar. Y hay que saber cómo funciona legal y jurisprudencialmente el tema de la carga de la prueba
en materia de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. En este proceso, aunque la demanda no fue un modelo, porque tuvo y lo acepta la Corte, aquí hay unos errores técnicos de la demanda. La Corte dice, son superables. Ojo, pudo haber dicho, como lo ha dicho en otras ocasiones, que no son superables. Y aquí viene un tema controversial. A nivel de nosotros los casacionistas nos encontramos con unas sentencias donde la Corte, digámoslo así, es muy benévola y perdona unos errores de la técnica de casación que uno dice, ¿cómo perdonaron esto? Y en otros casos donde no perdonan y dejan a la persona sin el derecho por un error del abogado casacionista. Escúcheme la expresión, dice la Corte. Son tan graves los errores de técnica que tiene esta demanda que no podemos ser flexibles. Y se va el derecho por no haber conseguido un abogado experto en casación. Y un derecho que, como les digo, es cuantioso. Entonces, en este caso, la Corte dijo, el tribunal interpretó mal las reglas sobre la culpa del empleador establecidas en la ley y en la jurisprudencia, porque terminó diciendo que como había sido la empresa beneficiaria de la obra, o sea, la que había contratado a la otra empresa con la que trabajaba la persona que se accidentó, la culpable por no haber desenergizado la línea que produjo el accidente, dijo, el empleador hizo lo que a él le tocaba y lo cumplió todo y hablan de 5 reglas de oro para actividades eléctricas o con electricidad y él las cumplió. El culpable fue el otro. Entonces lo que dijo la Corte Suprema de Justicia es, calificó a tal extremo la figura de la culpa patronal que no se percató que ese empleador debió haber coordinado, debió haber hablado con el otro empresario y haberle revisado el trabajo que éste mandó. Entonces, si había un planito sobre las cuerdas, debió haber ido a comprobar que ese plano si era real y que si eran 5 cuerdas, ir a verificar allá en el campo donde se iba a hacer el trabajo que si hubieran 5. La Corte dice, donde vayan y verifiquen, hubieran detectado que no eran 5 sino 6. Pero el empleador no fue diligente en su deber de protección porque se confió en lo que hizo el otro. Fíjese que por ahí entró la responsabilidad. Y ojo, la Corte condenó a 100 millones de pesos por perjuicio moral y a 120 millones de pesos por perjuicio de la vida de relación. Muchos abogados no piden los perjuicios morales en estos procesos. Muchos abogados que no saben de casación le dicen a los clientes, perdimos, yo llego hasta aquí, ya el tribunal nos dijo que no, yo no tengo un abogado casacionista, yo no sé de casación, ya no hay forma de llevarlo a la corte y dejan a la persona en el aire. Y la persona no sabe, un trabajador no tiene por qué saber esto. Ojo, estos procesos se pueden llevar hasta la Corte Suprema de Justicia. Busquen el abogado experto en casación. La firma, como bien lo dice, a través del doctor Carlos Ballesteros y quien les está hablando, llevamos por lo menos 17 años, al menos en mi caso, 20 años, dedicado a la casación laboral. Y conocemos cositas de cómo llegarle a la corte. Ojo, no solo es ir a la corte cuando se va perdiendo, también hay que ir a la corte cuando se va ganando. Porque si usted es el trabajador y condenaron a la platica porque dijeron que el empleador sí tuvo culpa, y resulta que ese empleador contrató un abogado casacionista que le va a intentar tumbar, escúcheme la expresión, tumbar esa sentencia en la corte para dejarlo sin nada. Se necesitan los servicios de un experto en casación para que le defienda la sentencia. No solo es ir para que ataque, o sea, para que presente la demanda y usted pueda ganar el pleito que trae perdido, sino para que le defienda lo que trae ganado. Ahí también se necesita el abogado casacionista. Ojo, señor trabajador, si usted va perdiendo, necesita el casacionista para ver si es capaz de lograr ganar el proceso.
Y si va ganando ante la Corte Suprema de Justicia en casación, necesita el abogado casacionista que le defienda la sentencia que usted lleva ganada. Hay que contratarlo, hay que conseguirlo, hay que buscar los servicios. En la firma lo tenemos y tenemos un respaldo grande. En temas de culpa patronal, quien habla ha tenido la experiencia de muchos casos con éxito ante la Corte. Entonces es garantía de experiencia y de conocimiento. Excúseme que no debiera de decirlo yo, pero obviamente hablo con la propiedad que me da el haber participado activamente en todo el litigio ante la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia durante por lo menos 20 años. En esos términos, entonces, doctora Isabel, era lo que les quería mencionar, ojo, los procesos de culpa patronal por enfermedad profesional o accidente de trabajo son procesos con harto potencial de éxito, solo que tienen que entregarse a expertos que sepan desde el momento mismo de la ocurrencia del accidente cómo procesar, cómo proceder, desde que se genera la secuela, qué pruebas recoger para demandar, y desde que se llega al proceso, cómo afrontar el debate probatorio y cómo asumir las cargas probatorias que exige la Corte Suprema de Justicia para poder tener éxito. Y si los dos jueces de instancias, el primer juez y el tribunal, que es el segundo, le dicen que no, hay que continuar con la pelea ante la Corte Suprema de Justicia, donde se hace más difícil por el rigor técnico, pero que bien conducidos por un experto puede llegar a recuperar lo que no fue posible ante las dos instancias.